Hola niñas y niños, les doy la bienvenida a una sesión más de Educando TV. Yo soy la maestra María y hoy vamos a trabajar, vamos a conocer, más bien dicho, qué es la voz narrativa. Y vamos a identificar la voz narrativa dentro de algunos textos, principalmente dentro de la autobiografía. Recordemos que es un proyecto que vamos a realizar, vamos a escribir una autobiografía en sesiones posteriores. El día de hoy nos vamos a centrar en un recurso literario que se llama voz narrativa. ¿Ustedes alguna vez han escuchado ese concepto? ¿Saben qué es la voz narrativa? ¿Y en dónde encontramos la voz narrativa? Para que nos quede claro, hoy vamos a trabajar un pequeño esquema que resume con algunos conceptos e ideas qué es este concepto, qué es la voz narrativa. Así que vamos a iniciar. La voz narrativa. Quiero que se concentren. La voz narrativa es una invención del autor. El autor, el que escribe la narración, inventa a su narrador. Y ese narrador, dentro de la narración, es la voz que nosotros podemos identificar. No nos confundamos con quien lee, porque yo puedo tomar una narración que puede ser un cuento o puede ser una autobiografía, que es el texto que estamos trabajando. Yo puedo tomar un cuento o una autobiografía y leerla, pero entonces mi voz se convierte en la voz de ese narrador, ¿sí? Del que escribió la historia, que puede ser en el caso de la autobiografía que se encuentre en primera persona, En el caso de la autobiografía, recuerden entonces que el narrador está en primera persona. ¿Qué quiere decir en primera persona? Que responde a los pronombres de yo, nosotros o nosotras. Se usa sobre todo en las autobiografías o en los diarios. Cuando nosotros escribimos un diario, hablamos de nosotros mismos, hablamos en perspectiva del yo. Entonces, es cuando estamos hablando en primera persona. Cuando estamos escribiendo una autobiografía, que es la historia de nuestra propia vida, también lo hacemos en primera persona. ¿Qué quiere decir? Que estamos utilizando la perspectiva del yo. Entonces, cuando hacemos una narración, que por ejemplo puede ser una autobiografía, se escribe en primera persona, que responde a los pronombres de yo, nosotras o nosotros. Ahora bien, cuando escribimos un cuento, una leyenda, un mito, una fábula, entonces nosotros estamos escribiendo o leyendo en tercera persona. Tercera persona. Estamos hablando de alguien ajeno a nosotros. Y es cuando utilizamos pronombres dentro de la historia, utilizamos pronombres que responden a él, ella, ellas, ellos. También se utilizan en las biografías. Recuerden bien entonces, existen una diversidad de narraciones. Las narraciones pueden ser una biografía, una autobiografía, un cuento, una fábula, una leyenda, un mito. Todas esas son narraciones. Pero un diario también es una narración. Pero estas narraciones se pueden escribir de dos maneras. Se pueden escribir en primera persona o se pueden escribir en tercera persona. Cuando las escribimos en primera persona, utilizamos pronombres personales como yo, nosotras y nosotros. Cuando se escribe en tercera persona, utilizamos los pronombres ella, él, ellas y ellos. Para que nosotros lo entendamos todavía mucho mejor, les traje como referencia un cuadrito que explica las personas gramaticales y a qué pronombres pertenecen. Lo voy a poner de este lado para que lo enfoquemos y podamos
entender bien a qué me estoy refiriendo. Los pronombres personales nosotros ya lo vimos en una clase y mencionábamos que son palabras que sustituyen a los nombres. En este caso, yo, tú, él, ella, ellos, nosotros, ustedes, todos estos son pronombres personales. También tú es un pronombre personal. Pero estos pronombres personales, cuando están en singular y en plural, cambian. Y también cuando se utilizan en las narraciones, también cambian. Por ejemplo, la primera persona, que se llama persona gramatical en primera, se pueden utilizar los pronombres en singular yo y en plural nosotros o nosotras. En segunda persona, cuando estamos hablando de la segunda persona, entonces podemos utilizar los pronombres tú o los pronombres usted o ustedes. Vosotros o vosotras, también es válido. Y la tercera persona se refiere a él, ella, ellos, ellas. Entonces, tenemos que tener bien claro esto a la hora de escribir. Cuando nosotros vamos a escribir una biografía, vamos a utilizar los pronombres él o ella. Cuando nosotros vamos a escribir una autobiografía, vamos a utilizar el pronombre yo. Cuando hago un diario, que solamente es mío, también utilizo el pronombre yo. Pero hay diarios grupales que utilizan el pronombre nosotros o nosotras, para que nos quede mucho más aprendido, de tal manera que ustedes puedan utilizarlo o puedan identificarlo más bien dentro de los textos. Les traje un ejercicio en el cual vamos a identificar este tipo de personas gramaticales y pronombres personales que corresponden a la voz narrativa. Nuestro objetivo es la voz narrativa, ¿sí? Pero esa voz narrativa a veces puede estar dentro o a veces puede estar fuera del texto. Voy a explicarles más adelante por qué. Nos vamos a centrar ahorita en este ejercicio. Quiero que lo observen bien. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? De este lado nos muestran 3 fragmentos de narraciones. De este lado nos piden que nosotros podamos escribir a qué persona gramatical se refiere este fragmento y qué pronombre está utilizando. Vamos a hacerlo poco a poco para que nos quede a todos bien dominado este contenido. Dice así: Lucía nació sana. ¿Qué persona gramatical vemos que está dentro de esta oración? Cuando dice Lucía nació sana, ¿está en primera persona o está en tercera persona? Está hablando de ella, entonces es tercera persona gramatical. ¿Qué pronombre, niños, se utiliza cuando hablamos de la tercera persona? Cuando hablamos de la tercera persona, estamos utilizando, en este caso, como Lucía es de género femenino, ella. Entonces acá voy a escribir ella. Este es el pronombre que estoy utilizando. Muy bien. Vamos a escribir Lucía, con acento, nació sana. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Lucía nació sana, está escrito en tercera persona gramatical y el pronombre que se utilizó es ella. Muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo, el siguiente ejercicio. Dice así: el gobernador pasaba largas temporadas en el palacio. El gobernador pasaba largas temporadas en el palacio. ¿De qué persona gramatical estamos hablando? ¿De la primera persona, de la segunda persona o de la tercera? Estamos hablando en un pronombre personal de él,
Por lo tanto, la persona gramatical es tercera. Entonces vamos a escribir también acá tercera persona gramatical y el pronombre es él. Él. Vamos con el tercer fragmento. Dice así: crecí fuerte y sano, pero más tarde me enfermé. Crecí fuerte y sano. ¿Quién es el que está hablando? ¿En qué persona gramatical está hablando? Está hablando del yo, por lo tanto es en primera persona gramatical. Primera persona gramatical. Y el pronombre corresponde a yo, ¿sí? Desde la perspectiva del yo. Por lo tanto, está escrito en primera persona. Entonces, fíjense bien, cuando hacemos una autobiografía, cuando hacemos un diario, hablamos de nosotros mismos, somos los protagonistas, utilizamos la persona gramatical primera, la primera persona gramatical. Y el pronombre es desde la perspectiva del yo. Ahora, cuando hacemos otro tipo de narración, que hablamos de alguien o contamos la historia de alguien más, o contamos la historia de otros personajes externos a nosotros, estamos hablando en tercera persona, tenemos que escribir en tercera persona. Y los pronombres que se utilizan es él o ella, es ellos o ellas, ¿sí? Bueno, entonces, de esta manera creo que les queda claro, quiero que observen bien, porque más adelante vamos a hacer otro ejercicio que también me parece muy interesante. Vamos a hacerlo aquí abajo para no perder mucho tiempo, pero quiero que pongan mucha atención a lo que les voy a ir leyendo. Este texto narrativo es el número 1 y dice así: un águila y una zorra, que eran muy amigas, decidieron vivir juntas con la idea de que eso reforzaría su amistad. Fíjense bien, un águila y una zorra, que eran muy amigas, decidieron vivir juntas con la idea de que eso reforzaría su amistad. Estoy hablando de un águila y de una zorra. La voz narrativa, es decir, el narrador que inventó este autor, quiero que ustedes me digan, ¿está dentro de la historia, está hablando de su propia vida o está hablando de alguien más, es decir, está fuera de la historia? ¿Qué pueden ustedes opinar? Que está fuera, ¿verdad? Entonces la voz narrativa en este caso, por estar fuera de la historia, se dice que es externa. El narrador, por lo tanto, está fuera, es externa. La voz narrativa es externa, está fuera. ¿Qué tipo de texto es el que les acabo de leer? Es un fragmento de un tipo de texto, pero ¿qué tipo de texto es? Quiero que ustedes recuerden otras sesiones que hemos trabajado para que puedan decirme qué tipo de texto es. Voy a repetir. Un águila y una zorra, que eran muy amigas, decidieron vivir juntas con la idea de que eso reforzaría su amistad. Es una fábula. Es una fábula. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes las características de la fábula? Las características de la fábula es que utiliza animales, personajes como animales, pero les da características humanas. Por lo tanto, ellas son amigas. Esa es una característica de los humanos, la amistad. Entonces, y decidir vivir juntas también es una característica de los humanos. Entonces es una fábula. Quiero que ustedes me digan hasta este momento en qué persona gramatical está escrita esta historia.
de la fábula, ¿en qué persona gramatical está escrita? ¿Qué podrían decir? ¿Está en primera persona gramatical? ¿Está en segunda persona gramatical o está en tercera persona? Si está hablando de el águila y de la zorra, estamos hablando entonces de tercera persona gramatical. No está hablando de él, pues. Ahora vamos con lo siguiente. El pronombre personal que va a sustituir el nombre de la zorra y el nombre del águila, ¿cuál es? Acuérdense que tenemos todos estos pronombres personales. Tenemos yo, tú, él, ella, ellos, ellas, ustedes, nosotros, nosotras. ¿A qué pronombre personal o qué pronombre personal puede sustituir a estos personajes? Puede sustituir el pronombre ellas. Fíjense muy bien, ellas. ¿Hasta acá les está quedando claro? Yo espero que sí, a mí me está quedando muy claro. Vamos a continuar entonces con otro tipo de texto. En 1493, Cristóbal Colón, al servicio de la corona española, volvió al viejo continente. En 1493, Cristóbal Colón, al servicio de la corona española, volvió al viejo continente. ¿De qué tipo de texto estamos hablando? Vamos a ubicarnos en tipo de texto. Estamos hablando de una biografía que nos habla de Cristóbal Colón. La voz narrativa está dentro del texto o está fuera de la historia o dentro de la historia. Está fuera de la historia. Es decir, la voz narrativa no está en la historia, no es el protagonista. Por lo tanto, también es externa la voz narrativa. Ahora, la persona gramatical también está en tercera persona gramatical. Y el pronombre personal que va a sustituir el nombre de Cristóbal Colón es él. Él es el pronombre personal que va a sustituir a Cristóbal Colón. Fíjense bien, ya llevamos dos textos narrativos. Llevamos la fábula y la biografía. Y en ambos se está utilizando una voz narrativa externa. Y en ambos se está utilizando una tercera persona gramatical y el pronombre ellas y él. Voy a leerles otro texto narrativo. Pongan mucha atención. Dice así. Mi nombre es Juliana Estrada Pérez. Nací el 21 de agosto de 2006 en Oaxaca. Mis padres son Manuel Estrada y Petra Pérez. Soy la mayor de dos hermanos, Sonia, que tiene 4 años, y Martín, que tiene 2 años. ¿Quién está adoptando la voz narrativa? ¿Está de manera interna, está dentro del texto o está fuera del texto? ¿Es autor y protagonista o solamente es autor y narrador, nada más está contando? ¿Está dentro o está fuera, niños? ¿Ustedes qué opinan? Yo opino que está dentro de la narración. Está dentro de la narración. Por lo tanto, el narrador es interno, ¿sí? La voz narrativa es interna, porque está hablando de él mismo. Entonces, ¿qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de texto es? Dice, mi nombre es Juliana Estrada Pérez, nací el 21 de agosto, mis padres son Manuel Estrada y Petra Pérez, soy la mayor de 2 hermanos. Estamos hablando de un texto que es el que nos interesa ahorita, que se llama autobiografía. Vamos a anotarlo acá con otro color para que
resalte, autobiografía. Estamos hablando de una autobiografía que está escrita en tercera o primera persona. Primera persona. Entonces vamos a escribirlo acá. Primera persona. Y el pronombre personal que va a sustituir va a ser yo. Lo voy a escribir acá. Yo. Desde la perspectiva del yo. Voy a leerles otros dos textos y quiero que de manera oral ustedes me digan y podamos completar este cuadro. Dice así: querido diario, hoy salí de paseo a la playa, me divertí mucho y conocí a un muchacho muy amable. Estoy emocionada de haberlo conocido. ¿Qué podemos decir? ¿Qué tipo de texto es? Para empezar, podemos decir que es un diario. El tipo de texto es que es un diario. También podemos decir que la voz narrativa está dentro. Entonces es la voz narrativa interna, ¿sí? Podemos decir que está escrito en primera persona. Y podemos decir que el pronombre está desde la perspectiva del yo. ¿Entendieron? Vamos a continuar. El último texto narrativo es este. Bueno, mi vida empezó desde aquel día en que salí del vientre de mi madre. No tengo recuerdo de ese momento, pero sé que estuve en los brazos de ella. Siempre desde pequeño fui muy apegado a mi mamá, ya que mi papá trabajaba mucho. Estamos hablando también de ¿qué? Una autobiografía, ¿verdad? Que tiene una voz narrativa interna, porque el autor es protagonista de esta historia. Podemos decir que está escrito en primera persona y que el pronombre personal es yo. ¿Les quedó claro entonces de qué se trata la voz narrativa? La voz narrativa, quiero que les quede bien aprendido, que la voz narrativa la inventa el autor. El autor decide si va a ser él mismo el narrador o no. ¿Sí? Va a ser un narrador externo. Si va a ser interno o va a ser externo. Se dice que va a ser interno cuando habla de él mismo, cuando él está en esa historia, cuando él es el protagonista de lo que está contando, de los hechos que está contando. Cuando el narrador que él se inventa es externo, está fuera de la historia, solamente va contando lo que otros hacen, lo que otros viven, la historia de otros, entonces podemos decir que es externo y que está hablando en tercera persona, que está utilizando, que está haciendo referencia a pronombres que tenemos acá, él, ella, ellas o ellos. Y que el tipo de texto puede variar, niños. Puede ser autobiografía o diario o memoria, cuando está hablando de sí mismo, y cuando está hablando de los demás o está contando otra historia, pues son acuérdense bien, los cuentos, las leyendas, los mitos. Entonces nosotros podemos diferenciar de esa manera la voz narrativa. Es muy importante que cuando nosotros vayamos a escribir nuestra autobiografía, estemos conscientes de que tiene que ser en primera persona. Estemos conscientes que vamos a utilizar el pronombre yo. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros escribimos sobre nosotros mismos, yo puedo decir, María del Carmen nació en Salina Cruz, Oaxaca. Estoy hablando de mí, pero no estoy hablando en primera persona. Yo tengo que decir, yo me llamo María del Carmen y nací en Salina Cruz, Oaxaca. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Yo los invito a que hagan algunos de estos ejercicios en su casa para que ustedes tomen práctica y puedan diferenciar. Porque igual cuando estén en otros niveles o en otros grados, los maestros les van a solicitar que escriban un texto sobre ustedes mismos en primera persona. Y ustedes ya deben de saber a qué se refiere cuando dice que es en primera persona.
y a qué se refiere cuando dice que es en tercera persona. Recuerden entonces, en primera persona hablo de mí, en tercera persona hablo de otros. Me dio mucho gusto estar con ustedes, espero que hayan comprendido muy bien el tema. Vamos a continuar con otras sesiones que hablen sobre la autobiografía. Hasta la próxima. Cuídense mucho.